En esta tarde el Parlamento de Turingia se ha disuelto porque la derecha alemana no está dispuesta a coger el poder a cambio de perder la democracia y a cambio de gobernar de la mano de la extrema derecha. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Bueno, este es el primer pleno que tenemos después de la investidura del Gobierno de la Nación. En los últimos 4 años, 48 meses, ha habido 19 meses de gobiernos en funciones, lo cual quiere decir que prácticamente la mitad del tiempo ha sido gobiernos en funciones y la otra mitad, pues un rato mirando a la campaña electoral que se venía y otro rato mirando a los juzgados que nos podían echar. Además, en este periodo de parálisis, en los últimos meses, en España han crecido los monstruos. Hacía referencia a Alemania. España podía presumir hasta hace poco de ser uno de los pocos países que no tenía extrema derecha institucional. Ahora la tenemos y no debemos olvidar, además, que si no se hubieran repetido las elecciones del 28 de abril, la extrema derecha española tendría la mitad de diputados y, por lo tanto, la mitad de dinero y la mitad de voz para sus propuestas autoritarias y fanáticas. Desde la investidura de Pedro Sánchez, el gobierno de la señora Ayuso y del señor Aguado han hecho la friolera de 0 propuestas que tengan que ver con los madrileños, 0 exigencias. Se han dedicado a hablar del comunismo, cuando hace 30 años que cayó el muro de Berlín, de ETA, cuando hace 10 años que afortunadamente dejó de asesinar, o incluso han resucitado el término felón, que llevaba 2 siglos enterrado. De lo que no han hablado es de Madrid, de España, de propuestas que el gobierno estatal tiene que aplicar a Madrid y que los madrileños necesitamos. Nosotros no pedimos que nadie aplauda al gobierno. Lo que pasa es que aquí hay como un grave problema de sectarismo, ¿no? Parece que uno o está en el gobierno o tiene que acusar al gobierno de ser de la ETA o del IBEX. Que no se puede pedir apoyar a un gobierno sin pedir ministerios porque entonces pues está regalando sus votos, o no se puede no apoyar una investidura sin llamar al golpe de Estado porque entonces uno es un tibio. No, se puede ser una oposición democrática o ser un apoyo exigente y coherente. Ustedes han dejado, ustedes, me refiero a los señores que no están, bueno, excepto el señor Garrido y el señor Osorio, que aquí nos tienen aguantando, los pobres. El Gobierno ha renunciado a ejercer de Gobierno de la Comunidad de Madrid y está ejerciendo de oposición al Gobierno de Sánchez, como si no se fiaran del señor Pablo Casado y de la señora Arrimadas, que alguna razón tienen, pero que si quieren dar el salto a la política nacional, pues lo pueden hacer como ha hecho alguna gente de esta Cámara. Deberían estar pidiendo, por ejemplo, que el Gobierno de la Nación de una vez aplique las promesas que llevamos como mínimo 3 años escuchando al Gobierno del señor Rajoy y al Gobierno del señor Sánchez sobre cercanías. El Cercanías de Madrid, yo sé que ustedes lo utilizan poco, pero no funciona desde hace mucho. Y eso, para muchísimos trabajadores y estudiantes de la Comunidad de Madrid, es una auténtica pesadilla. Los juzgados, que estos sí que los usan más, se están cayendo los techos una semana sí y una no por su gestión, pero además el Gobierno de España debería estar habilitando nuevos juzgados y convocando nuevas plazas judiciales para descolapsarlos. La ley de dependencia está absolutamente infradotada presupuestariamente. Para las familias madrileñas es un horror esperar la cantidad de esperas que tienen por la mala gestión de la Comunidad de Madrid, pero también por la falta de presupuesto en la que deberían estar ustedes exigiendo al Gobierno de España. Deberían ustedes estar pidiendo una nueva definición de la violencia machista para que incluyera muchísimos casos que se está dejando fuera del actual acuerdo porque no son dentro del marco de la pareja. Deberían ustedes estar pidiendo a la Confederación Hidrográfica del Tajo que el Tajo, a su paso por Aranjuez, tuviera un cauce decente o que estuvieran renovando las depuradoras de Butarque, de la China o la depuradora Sur. Deberían estar ustedes pidiendo una ley de vivienda porque en ningún sitio de España, tanto como en Madrid, las familias están padeciendo la burbuja de la vivienda y en vez de eso están haciendo como que citan a Adam Smith cuando en realidad están citando a Rodrigo Rato y a José Luis Arrese. Hace unas semanas la justicia condenó al Estado por desatender a una familia de un periodista asesinado por querer informar de una guerra, a la familia de José Couso, un madrileño
Un gobierno madrileño debería estar pidiendo que se restituya la justicia universal y además ahí sí que estarían defendiendo la soberanía nacional, porque la justicia universal se quitó por las presiones de un gobierno extranjero, en aquel caso el gobierno de China, y en vez de eso están montando ustedes saraos patrioteros como si tuvieran la competencia de política exterior, que deben pensar que en vez de ser el gobierno de la Comunidad de Madrid lo son del Cantón de Cartagena o algo así. Ustedes deberían estar pidiendo un nuevo acuerdo para la financiación de las comunidades autónomas. ¿Y saben quién ha conseguido el compromiso de que en 8 meses haya un nuevo pacto por la financiación autonómica? Más País, de la mano de Compromís, en su acuerdo por el Gobierno. Ustedes, mientras estaban hablando del comunismo, de ETA y de Venezuela. Ustedes incluso podrían estar pidiendo que se aplicara el mandato de esta Asamblea sobre el Valle de los Caídos, porque quien lo defendió aquí fue el señor Rodríguez Uribes, que hoy es ministro de Cultura, por lo tanto titular de Patrimonio Nacional, y es el que tiene la competencia para aplicar la proposición no de ley que aprobó esta Asamblea. Pero en vez de eso, en vez de ser gobierno de la Comunidad de Madrid, ustedes están ejerciendo de oposición del Gobierno de España y una oposición histriónica. Están hablando de comunismo para referirse a las propuestas fiscales y laborales de la OCDE o del Fondo Monetario Internacional. Están hablando de totalitarismo y populismo para las propuestas de vivienda que hace el Ayuntamiento de Berlín o que propone The Economist. Están hablando del camelo climático cuando es aquello de lo que ha hablado el Foro de Davos, no la Tercera Internacional, por Dios, el Foro de Davos, o el Papa Francisco, que también debe ser, pues esto, totalitario, populista y comunista. Mire, los madrileños tenemos muchos problemas, los madrileños que vamos en cercanías o que tenemos familiares dependientes, tenemos muchos problemas y ninguno de esos les aseguro que es tener que estar atentos a ver cuál es la última ocurrencia delirante de la señora Isabel Díaz Ayuso. Ustedes son el gobierno de la Comunidad de Madrid y tienen la obligación de, en vez de proclamar ilegitimidades de gobiernos nacionales, ponerse a trabajar y colaborar lealmente para solucionar los problemas de los madrileños. Muchas gracias. Gracias, señoría.